Benito Juárez, el indígena que cambió México y el mundo. La historia de Benito Juárez es una de las más fascinantes y poderosas de América Latina. No solo fue el primer presidente indígena de México, sino que su legado trascendió fronteras, influyendo en otros países, con sus ideas de justicia, igualdad y laicismo. Sin embargo, hay muchas facetas poco conocidas de su vida y de cómo sus reformas marcaron la historia, más allá de México. De pastor de ovejas a presidente de la República, Benito Pablo Juárez García nació 21 de marzo de 1806 en San Pablo Belatao, Oaxaca, un pequeño pueblo zapoteca. Era un niño indígena huérfano que solo hablaba zapoteco y cuya vida parecía destinada a la pobreza, pero tenía un sueño: aprender. A los 12 años escapó de su pueblo caminando hasta la ciudad de México, donde su hermana trabajaba. Allí un sacerdote llamado Antonio Sala Nueva vio su inteligencia y lo ayudó a estudiar. Su camino fue difícil. En una sociedad donde los indígenas eran considerados inferiores, Juárez desafió todas las expectativas. Se graduó como abogado y comenzó a defender a los campesinos e indígenas de los abusos de los grandes terratenientes y de la iglesia, que en ese entonces tenía un poder enorme. Poco a poco, su prestigio creció y llegó a ser gobernador de Oaxaca, pero su lucha por un México más justo no había hecho más que empezar. Las leyes de reforma, el legado de Juárez en el mundo. Cuando Benito Juárez llegó a la presidencia en 1858, México estaba dividido entre liberales y conservadores. Los conservadores querían que la iglesia y la nobleza siguieran controlando el país, mientras que los liberales, liderados por Juárez, buscaban una nación moderna y democrática. Juárez impulsó las leyes de reforma que separaron la iglesia del Estado, establecieron la educación laica y eliminaron los privilegios de los militares y el clero. Esto cambió para siempre la historia de México, pero también inspiró a otros países. Rumbo a su pequeño Guatemala, Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala en 1873, adoptó muchas de las ideas de Juárez. Implementó una reforma agraria y separó el Estado de la Iglesia, siguiendo el modelo juarista. Rumbo a su pequeño Colombia, el líder liberal Rafael Núñez aplicó reformas similares en la Constitución de 1886, limitando el poder de la Iglesia y promoviendo la educación pública. Romo Azul Pequeño, Francia. Aunque parezca increíble, Juárez fue admirado en Francia, especialmente después de que resistió la invasión de Napoleón III y logró expulsar al emperador Maximiliano. Su lucha por la soberanía inspiró a movimientos republicanos europeos. El gran desafío: enfrentar a un imperio. Uno de los momentos más épicos en la vida de Juárez fue la intervención francesa. En 1862, Napoleón III invadió México para imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Mientras muchos huyeron, Juárez decidió resistir. Durante 5 años gobernó desde distintos lugares del país, trasladando su gobierno a donde pudiera. A pesar de la pobreza y la persecución, nunca se rindió. Con apoyo de Estados Unidos, Juárez logró derrotar a los franceses en 1867 y restaurar la República. Su frase más famosa entre los individuos, como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz, se convirtió en un principio fundamental del derecho internacional. Su legado, un gigante que vive en la historia. Benito Juárez falleció en 1872, pero su legado sigue vivo. Fue un líder que demostró que un niño indígena, sin recursos ni privilegios, podía cambiar la historia de un país y del mundo. Su imagen y sus ideas siguen presentes en América Latina, y su lucha por la justicia, la igualdad y la soberanía nacional lo convirtieron en el benemérito de las Américas. ¿Qué opinas sobre Benito Juárez? ¿Conocías estos datos? Comparte tu opinión en los comentarios. Benito Juárez, el hombre en los billetes y en la historia de México. Benito Juárez no solo es un personaje clave en la historia de México, sino que su legado sigue vivo en la actualidad, desde los billetes de peso mexicano hasta las becas que llevan su nombre. Su vida fue una lucha constante por la justicia, la educación y la soberanía nacional, lo que lo convirtió en una de las figuras más admiradas por políticos modernos.
líderes, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿sabías que sus ideas trascendieron fronteras y siguen influyendo en otros países? Aquí te contamos su increíble historia. De niño indígena, la figura de los billetes. Benito Juárez nació en 1806 en San Pablo, Belatao, Oaxaca. Hablaba zapoteco y no aprendió español hasta los 12 años, cuando dejó su pueblo en busca de educación. Contra todo pronóstico, estudió Derecho y se convirtió en un defensor de los indígenas y campesinos. Su inteligencia y determinación lo llevaron a ser gobernador de Oaxaca y más tarde presidente de México. A pesar de enfrentar guerras, invasiones extranjeras y una oposición feroz, logró transformar el país con las leyes de reforma, separando la iglesia del Estado y garantizando la educación laica. Hoy Juárez sigue siendo recordado en México de muchas formas, pero una de las más visibles es su presencia en los billetes. Rombo azul pequeño, billete de 20 pesos. Aunque fue sustituido recientemente por muchos años, Juárez estuvo en este billete con la imagen de su entrada triunfal a la Ciudad de México en 1867 tras derrotar a los franceses. Rombo azul pequeño, billete de 500 pesos. Actualmente, su rostro aparece en este billete, simbolizando su lucha por la República y su legado en la historia de México. Un líder admirado por López Obrador y las becas. Benito Juárez. Benito Juárez ha sido una gran inspiración para muchos presidentes, pero uno de sus más grandes admiradores fue Andrés Manuel López Obrador AMLO. Durante su gobierno 2018 a 2024, AMLO citó en múltiples ocasiones a Juárez y sus ideales de austeridad, soberanía y justicia social. López Obrador veía en Juárez un ejemplo de lucha contra la corrupción y el abuso del poder y constantemente hacía referencia a su célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Además, AMLO impulsó los programas de apoyo a estudiantes, llamados becas Benito Juárez, que benefician a millones de niños y jóvenes en situación vulnerable. Estas becas buscan garantizar que más personas puedan acceder a la educación, un ideal que Juárez defendió toda su vida.